si escuchan mucho ruido o algo, enseguida de mi casa ayer apenas empezaron a construir mis vecinos, entonces ahorita hay góndolas y no sé qué más afuera, espero que no esté interfiriendo. Si en dado caso, llega a interferir, se escucha, háganmelo saber, sí, por el chat para ver qué, bueno, no sé qué tanto pueda hacer, pero a lo mejor subir mi voz o no sé, ¿no? Ver qué, o esperarnos un rato, ya veríamos. De entrada, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo, por tener la apertura, sobre todo a poder hacer un acto compensatorio de algo que no estuvo en el Congreso en nuestras manos, pero que de muy buena voluntad queremos compensar el tiempo, el esfuerzo, los recursos económicos de ustedes entregados para garantizar el aprendizaje, ¿no? En de nuevo plantear el taller de manera virtual y que estén dando el tiempo y el espacio que ustedes no escogieron, sino que nosotros, de acuerdo a nuestras agendas, pudimos asignar de nuevo, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría aclarar dentro del taller es que no, hay gente que ya estaba en mis talleres. Nunca una clase y nunca un taller es igual a otro. Por lo menos yo no lo logro. Tengo las diapositivas, tengo de base la información de base que voy a entregar, pero no es exactamente tal cual lo que digo y en tiempos y en formas y los ejemplos no son exactamente igual. Hay muchas similitudes, obviamente, de base, pero sí a lo mejor van a notar ciertos cambios o algo que ustedes aprendan aquí, a lo mejor alguno de sus compañeros, oye, pero eso no lo dijo, esto sí lo dijo. Entonces es probable, ¿no? Que vean algunas diferencias, o no va a ser exactamente, exactito igual, no lo logro, pero es la misma información y lo mismo puede llegar a suceder en los tiempos. Estamos programados para 2 horas, entonces espero en las 2 horas que se cubra absolutamente todo, incluso como estamos así en digital, y estoy aquí sin muchos distractores, entonces podemos tal vez continuar más rápido, ¿no? Porque allá en el Congreso, pues, que si el micrófono o algo, entonces aquí creo que puedes llegar a ser un poquito más ágil. Y pues, Jacibe, mande. comentarle a nuestros invitados que dentro de las memorias, el enlace que le dimos de las memorias, ahí van a poder encontrar tu diapositiva en el taller precisamente. Ah, ok. Sí, ahí dentro de las memorias del Congreso debe estar las diapositivas. Y si hay algún otro material o algo de lo que mencione aquí o algo así, también me lo pueden solicitar y ya yo se lo paso a Edgar. O directamente lo pueden hacer a través de mi Facebook. Creo que así lo entregué en el Congreso. Expliqué, es Hasdua. Facebook me puso así, canceló mi cuenta normal anterior y me dio otra, ellos automáticamente y me pusieron así. Y así lo dejé. Entonces pueden hacerlo por Facebook o a mi WhatsApp, que lo voy a anotar y lo pueden solicitar, ¿no? O yo se los doy a Edgar para que esté todo el material en la plataforma y lo podrán ver en la memoria. Y me imagino yo que esta grabación también queda en la memoria, Edgar, esta segunda grabación para que puedan Sí, disponer de ella, ¿no? sí, ya la estamos grabando por aquellas personas que no se pueden conectar y lo pueden ver la repetición. Puedan ver la repetición. Perfecto. No sé si queda algún otro pendiente para antes de iniciar, ¿no? No solamente dar la bienvenida a las personas que se están conectando, agradecerles su tiempo y que disfruten esta mañana, bueno, esta tarde de sábado con tu participación, Jacibe. Bien, gracias. Y pues, Ah, una cosa sí es importante, perdón, Jacibe. ujú, No hay un reconocimiento que se otorgue con esta participación. Ya se entregó con el taller que diste allá en el Congreso. con ¿Sí? el taller Es de importante. ajá, ok, listo. Gracias. La ocasión ya la tienen. Esto es nada más para cubrir, ¿no? Lo que haya faltado, compensarlo, es precisamente para esto. Bien, en esta parte del Congreso,
a mí se me asignó, y qué bueno que se me asignó esa parte porque es la que, de las que más disfruto del DUA, que es las redes de compromiso, los porqués del aprendizaje, toda la parte que tiene que ver con las emociones, ¿no? Con la parte afectiva, perdón, o las emociones. Entonces aquí es donde a mí me tocó abrir el día sábado y hablar del porqué del aprendizaje. Cómo logro que estén en el aula las opciones para atender intereses y las identidades? Algo que lo que mencionaba Edgar, voy a estar impartiendo un taller que es muy similar al taller que siempre he impartido, pero van a estar agregados elementos preliminares, porque el CAS, pues obviamente sabemos, no ha lanzado oficialmente la versión 3.0, pero vamos a estar viendo las preliminares. Y parte de estos preliminares es que, como ustedes lo vieron en el Congreso, no se proporcionan las opciones. Las opciones deben estar, deben existir dentro del aula. ¿Por qué? Porque no las proporciona el docente, porque el docente, recordemos que no es el protagonista es el alumno. Entonces, las opciones para atender los intereses y las identidades los puede poner el alumno también, o los puede poner el docente, o el ambiente que el docente genere es lo que va a propiciar que existan esas opciones o que yo pueda ver esas opciones, las opciones, o que yo las pueda en algún momento crear desde lo que el alumno está ofreciendo. Es como ver en todo momento, en todo tiempo, la oportunidad. El docente está viendo esa oportunidad, se vuelve un gestor de esas opciones que siempre están en el aula, con la participación de los alumnos, con sus actitudes, con el ambiente, con lo que dice, con lo que juega, etcétera, ¿no? Pero entonces aquí es lo que vamos a ver: cómo logro ver, cómo logro captar, cómo logro aprovechar, cómo logro estar enterado y cómo logro aprovechar esas opciones que siempre están existiendo para atender el interés. En la versión anterior de Diseño Universal nos hablaba de captar el interés. Yo capto al alumno. Ahorita no es que yo esté captando su interés, sino que lo atiendo. Porque antes captar el interés podía sonar o parecer como que todo lo que yo tengo que hacer para entonces captar su interés. Pero parte de ese quehacer que yo tengo es estar atento para poder atender. No puedo atender algo que no conozco. No puedo atender o intervenir en algo que no tengo la capacidad de ver, ¿no? Entonces, aquí es lo que buscamos en este taller: entregar estas herramientas para poder atender, no captar precisamente los intereses y las identidades, es decir, la identidad del alumno, su particularidad, él como persona. ¿Y cuáles son una de las cosas o de las acciones o, vamos a decir, o focos o áreas en donde yo debo de prestar mi atención para poder atender este interés? Una es en los intereses de los alumnos. ¿Qué les interesa a los alumnos? Los alumnos, podamos decir, no precisamente que sí les interesan los conocimientos, sí les interesa la parte académica, pero los intereses van más allá. ¿Por qué? Porque hablamos de identidades también. Entonces, de acuerdo, mi identidad, ¿desde dónde se forja? Mi identidad se forja desde donde yo nací, desde quiénes fueron mis padres, desde quién ha creado mi infancia, el contexto, el país, la colonia donde vivo, la culturalización, el acceso a la alfabetización que yo pueda tener, todos los estímulos que yo recibo, el afecto, desafecto, atención, inatención, omisión o sobreprotección que a veces puedo recibir desde mi hogar o desde mi comunidad, ¿no? Entonces, una parte muy importante que nosotros tenemos que saber es que en los intereses está el interés por los nuevos conocimientos, por estos con los nuevos conocimientos que el alumno requiere o que el alumno desee adquirir. ¿Desde dónde parte? Siempre tengo que pensar no precisamente en lo que el alumno requiere,
sino que en lo que el alumno quiere o lo que el alumno cree que él necesita, ¿no? Entonces, estos nuevos conocimientos tienen que partir desde los intereses que él tiene de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus circunstancias de vida. Tengo que conocer esas habilidades, porque muchas veces puede gustarme mucho algo, pero no ser hábil para eso que a mí me gusta mucho. Es entonces que tengo que encontrar en mi adolescente o en mis alumnos, en los menores, en los de preescolar, en los de primaria, qué habilidades son para las que, qué habilidades habitan en ellos, qué habilidades las han adquirido y qué habilidades las tienen de manera, vamos a decir, nata por genética o herencia, ¿no? Qué habilidad, si son, aquí pueden entrar lo que conocemos como las inteligencias múltiples, aquí entran esas, eso que trae de manera innata el alumno, poder conocer sus entornos biológicos. El entorno biológico, es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con qué come, cuántas horas duerme, si tuvo alguna enfermedad, qué consume, si tiene rutinas o si no tiene rutinas. Todo eso entra en un entorno biológico. Si tiene una condición o no tiene ninguna condición, o muchas veces en ese entorno biológico también puede entrar cuando el alumno tiene algo. Hay algo en el alumno, pero que no logramos identificar qué es, que es difícil identificar y que los padres no tienen apertura a que los alumnos a veces sean revisados orgánicamente, ¿no? No sé, yo me atrevo a pensar y siempre digo lo mismo y pregunto lo mismo, por si a alguien le parece, puede sonar como que muy trillado cuando lo vuelvo a decir, es que todos tenemos un alumno que sabemos que tiene algo, pero no sabemos qué, que hay algo que diagnosticar, que hay algo que revisar, desde el neurólogo, desde el pediatra o psiquiatra, y que no lo identificamos, ¿no? También entran, como ya lo mencioné, los contextos de qué comunidad viene, de qué familia está inmersa, si es una parte rural, si es una zona periférica. Eso tiene que ver con la capacidad adquisitiva, con el contexto familiar, con el contexto social, contexto comunitario, la familia extendida, la escuela a la que pertenece, las circunstancias de vida de nuestros alumnos, conocer las historias de vida de nuestros alumnos con sus antecedentes o sus precedentes, porque muchas veces las circunstancias de vida nos pasan de largo, no las simplemente viene a la escuela y sabemos que pertenece a una familia que vive con la abuelita, pero no conocemos de fondo cómo son esas circunstancias de vida, ¿no? Que son las que nos van a dar información sobre los intereses y sobre su identidad. Más adelante, bueno, ahorita lo voy a mencionar, cómo podemos hacer esto. Y también las interacciones, cómo son las interacciones dentro del hogar, cómo son porque muchas veces, voy a poner un ejemplo, yo tenía un alumno, todavía está, Sebastián, y Sebastián empujaba, aventaba, era brusco, invasivo, cuando menos pensaba se le iba encima a los alumnos y los abrazaba con mucha fuerza, pero ya en entrevista y investigando nos dimos cuenta que era su muestra de afectividad, era la forma, era la manera en la que él tenía de demostrar el afecto. Es entonces que empezamos a conocer sus precisamente interacciones. Vive en la casa de un tío, tiene primos más grandes, constantemente es la forma en la que se expresan el afecto, la interacción, ¿no? Es entonces ahí, es un ejemplo de que es importante conocer qué tanto ve a mamá, qué tanto ve a papá o qué tanto ve a sus cuidadores, quién está a cargo de ellos y cómo es que interactúa, ¿para qué? Para no emitir prejuicios. No sé si recordemos como base de los cambios que vienen muy fuertes en el DUA 3.0, uno de los cambios que yo veo más sustanciales es cuidar el prejuicio o evitar el prejuicio. Entonces, algo que nos va a nosotros evitar emitir juicios de valor o prejuicios sobre mis alumnos o los padres de familia es precisamente conocer todo esto, conocer
qué les interesa, sus habilidades, los entornos biológicos, las circunstancias de vida, las interacciones y cómo es, qué es su contexto. ¿Nos sirve conocer el contexto para apoyar académicamente? Sí, sí nos va a servir. ¿De qué manera nos va a servir? ¿O cómo nos puede servir? Voy a poner un ejemplo. Aquí en mi tierra, permítanme, hay eso es muy importante, es parte de seguir. Sí, claro, es sensibilizar a la comunidad y nosotros sensibilizarnos entre la comunidad. Algo que voy a poner un ejemplo es precisamente lo que dice Lucero. ¿Cómo me sensibilizo entre la comunidad? Aquí en mi tierra es muy común que en las rancherías o en las comunidades periféricas o las comunidades que pertenecen al exterior del municipio, se da mucho el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado que lo dirigen personas y que le llaman aquí punteros o que hay organización, ¿no? Está el crimen organizado, todo lo que da, y que le preguntas a un niño de primaria qué quiere ser y lo que el niño te dice es, yo quiero ser puntero, yo quiero andar en una moto, yo quiero andar en camionetas a toda velocidad. Es la aspiración a la que tienen los niños. ¿Por qué? Porque es el contexto en el que están. En ese contexto han logrado desarrollar habilidades. ¿Qué habilidades? Habilidades como cuándo hay peligro, cuándo me tengo que apurar, con quién me tengo que llevar, con quién no me tengo que llevar, qué me coloca en riesgo, qué tan abusivo tengo que ser con el otro para protegerme, ¿no? Esas circunstancias de su vida, donde sus entornos biológicos, lo más probable es que él tenga un padre adicto, donde las interacciones siempre están manejadas sobre poder. Es entonces que si yo conozco todo esto y yo me sensibilizo ante el contexto en el que estoy, voy a saber cómo atender estos intereses y estas identidades. ¿Cómo lo puedo atender? Ok, ¿quieres andar en una camioneta? Andar a toda velocidad. ¿Qué ocupa la camioneta para andar? Gasolina. ¿Cuánta gasolina le tienes que echar? ¿Cuánto cuesta la gasolina? Aboquémonos no a que compre gasolina legalmente, a que sepa cuánta gasolina va a necesitar, cuánto tiene que comprar, cuántos kilómetros o cuántas vueltas va a poder dar al rancho en su comunidad si quiere dar la vuelta toda la noche. Quiero comprar cerveza en la noche y emborracharme, ok. ¿Cuántos mililitros trae un cuartito de cerveza? Acercarlo al conocimiento, con el contexto, con lo que tienen, con lo que hay, con lo que les puede interesar. No voy a cambiarlo todo, pero sí puedo. Entonces, de ahí, desde que entonces, porque me ha tocado mucho ver, y voy a retomar ese ejemplo porque es lo que tengo más cercano. Maestros que los juzgan, maestros que los regañan, maestros que buscan motivarlos desde tú puedes salir adelante, tú puedes ser un ingeniero, tú puedes ser un médico, pero eso no existe en su comunidad. No lo logra ver. Claro, yo se lo tengo que llevar. Yo tengo que propiciar, ¿no? Esas situaciones como docentes. Eso es otra cosa. Me estoy abocando a que si quiero si quiero, perdón, atender el interés de mi alumno. ¿Para qué? Para que logre aprender. Y una vez que yo atiendo el interés de mi alumno, genero una conexión afectiva. Si yo creo una conexión afectiva, si yo creo sensibilidad ante sus intereses y su identidad, voy a tener muchas más herramientas para darle conocimiento. Y una vez que le empiezo a entregar conocimiento y que puedo tener una conexión afectiva con el alumno, entonces abro la puerta, tengo la apertura para que el alumno me escuche y para poder tener herramientas de crear un cambio de vida. Pero primero, antes que todo esto, yo tengo que atender intereses e identidades. No buscar de antemano decirle, no, es que tú no puedes hacer eso es ilegal, van a ser una bola de vagos, cuando me ha tocado escucharlo. Deberían capacitarse para ser médicos, para ser alguien en la vida, no quedarse aquí. Con comentarios como esos estoy criticando su contexto, sus circunstancias de vida, sus entornos biológicos y sus formas de interacción. De nada me va a valer y de nada me va a servir.
Esto nada más es como un pequeño ejemplo, pero muchas otras cosas suceden en los contextos áulicos, en los contextos escolares y en las comunidades, ¿no? Entonces, una de las formas es poder prestar atención a esto que yo, a lo que estoy mencionando, que son una de las cosas a las que más le tengo que, con las que me tengo que focalizar, por así decirlo, ¿no? Bien, ¿para qué? Para que entonces yo pueda crear lo que se conoce como motivación, lo que decía, lo que mencionaba ahorita. Necesito, para poder aprender, necesito estar motivado. ¿La motivación depende de mí? No, no depende de mí. Yo no puedo crear motivación. Yo como docente no tengo la capacidad de producir esa motivación. Y me parece muy importante hacer énfasis en este punto y aclaración, porque a veces es que yo lo voy a motivar. No, la motivación es intrínseca. La motivación el alumno la trae. ¿Y la trae desde dónde? Desde aquí, desde todo lo que vive, desde todo lo que ve, desde todo lo que recibe en sus contextos. Lo que yo tengo que hacer es que esa motivación, yo la voy a saber utilizar. Esa motivación que yo veo, la voy a utilizar para que se mantenga el esfuerzo por aprender. Yo no la genero, pero esta motivación es la que me va a permitir que el alumno aprenda. Es decir, no es un proceso, no es como que yo lo voy a ir motivando poco a poco y entregando. Es un producto que ya tiene, que ya está en él, que no siempre está en mis manos. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizarlo, no lo voy a generar. Pero cuando yo descubra dónde está esa motivación, cuál es esa motivación, es entonces que la voy a poder utilizar. ¿Cómo la voy a poder descubrir? ¿Cómo la voy a poder utilizar? ¿Cómo la voy a identificar? Prestando atención y teniendo información de esto. ¿Qué nuevos conocimientos desea adquirir o quiere adquirir o tiene habilidades para adquirirlo? ¿Qué habilidades, tanto sensoriales, físicas, cognitivas, emocionales, qué habilidades tiene? Y lo demás, sus entornos biológicos, ya mencioné de qué hablo cuando hablo de entornos biológicos, horas de sueño, comidas, acceso a una buena alimentación, historia clínica, el contexto en el que está, las circunstancias de su vida y cómo es que interactúa desde su contexto. Es decir, a ver, permítanme, dice, nuestra tarea aquí como docente es marcarle una meta. Lo más difícil activar y focalizar sus acciones en esta dirección para que se implique activamente. Para ello, como ya hemos dicho, va a ser necesario entender que cada alumno y alumna en diferentes momentos de sus aprendizajes pueden perseguir diferentes metas. Aquí esta parte es sustancial. Si yo tengo toda esta información, es lo que me va a llevar a entender, a analizar, a poder, ¿cómo lo digo? Interiorizar en mí que las metas van a ser diferentes en cada uno de mis alumnos. ¿Por qué? Porque sus motivaciones van a ser diferentes. No puedo unificar motivaciones. Pueden ser similares por edades, porque pertenecen a una misma comunidad, porque son amigos, porque son contemporáneos, nada más. Van en el mismo cambio del mundo, probablemente ven las mismas cosas, pero no se garantiza que sean totalmente iguales, porque como dice Francisco Mora, cada ser humano es un universo, lleva un universo con él. A pesar de que somos hermanos, llevamos un universo dentro muy distinto al de los hermanos o las personas que se crían con nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí, tengo que no entender, poder interiorizar, hacerme consciente de que aquí el propósito no es motivar, pero sí que puedo hacer, puedo marcar una meta. Nuestra tarea como docente es
colocar metas. Y una vez que yo coloco las metas, entonces le voy entregando, de acuerdo a esto, de acuerdo al conocimiento que tengo de todo esto, le voy entregando los recursos para que logre activar y para que focalice sus acciones en cómo alcanzar la meta. Pero entender también que cada alumno va a tener una meta distinta. ¿Por qué? Porque su motivación va a ser distinta también. Entender lo que cada uno es diferente. Es entonces que tengo que tener tres cosas aquí muy claras para poder atender estas opciones, para poder atender las opciones del interés y de las identidades. Uno, ¿cómo puedo entender cuáles son sus intereses? ¿Qué herramientas puedo tener para captar este interés o para poder ver este interés y poder atenderlo? Me retracto, no captar, atenderlo. ¿Qué puedo hacer? Tener guías de observación, tener entrevistas con padres de familia o con los tutores o cuidadores primarios, despertar la curiosidad en el alumno y tener un portafolio individual. ¿Qué puedo tener como guías de observación? Parte de las guías de observación, algo que nos puede ayudar para elaborar una guía de observación. Ay, permítanme, voy a apagar el aire acondicionado porque me estoy muriendo de frío. Perdón, bien. Mientras tanto, comentario de la psicóloga Lucero dice, eso es muy importante, es parte de seguir sensibilizando a la comunidad. Bien, gracias, Edgar. Y a la comunidad, y voy a aprovechar el comentario comunidad escolar, comunidad áulica, porque nosotros somos dentro del aula, es una comunidad, ¿no? Tenemos una comunidad. Y parte de sensibilizar a la comunidad es precisamente sensibilizar a los alumnos, sensibilizar a los alumnos de que todos somos diferentes y que esas motivaciones y esos intereses no tienen que ser, en mi taller hago mucho énfasis en esto, que esos intereses, esas motivaciones son diferentes, no deben de ser aceptados ni respetados, deben de ser simplemente vistos como diferentes, de manera natural. Es el interés, es el gusto de mi compañero, punto. No se trata de que yo lo acepte, no se trata de que a mí también me guste y no se trata de que lo respete, solamente simplemente es. Las diferencias simplemente son. No recuerdo, creo que sí lo mencioné en el taller en el Congreso y me gusta dejar muy en clara esta parte. No puedo ver las diferencias como positivas o como negativas, ni las debo aceptar, no estoy obligado a aceptarlas, simplemente son, existen. Es un asunto natural, tenemos que naturalizarlas. Entonces, eso es parte de sensibilizar la comunidad. Empieza desde mi aula, empieza desde mi hogar, obviamente, si tengo familia, para poder pasarla a la comunidad escolar y entonces a la comunidad a la que pertenecen nuestros alumnos, ¿no? Algo que nos puede, retomando esto, con las guías de observación, puedo utilizar, sí me puede servir de guía de observación, los intereses, las teorías cognitivas, las teorías del desarrollo del menor, me puede servir como indicadores para saber qué es lo que tengo que observar, desde qué trinchera tengo que observar. Como guía de observación me puede servir elementos como estos con los que inicié, como estos. Las circunstancias de vida, qué cosas tengo que analizar en sus circunstancias de vida, qué elementos tengo que analizar desde los contextos. ¿Para qué? Las guías de observación me van a permitir no tener sesgos o evitar el sesgo en la medida de lo posible y evitar precisamente lo que hoy trae en mucho la versión 3.0 de DUA, que es el prejuicio y los juicios anticipados sobre nuestros alumnos. Ahorita vamos a ver cómo evitarlos. Puedo tener guía de observación, las entrevistas, algo que yo siempre recomiendo mucho
y lo menciono mucho en los talleres en esta parte del compromiso, es que cuando hagamos una entrevista con padres de familia, en vez de lanzarnos con preguntas específicas, concretas, tengo que permitir la charla con el padre de familia. Y una de las formas de obtener información y darle libertad de expresión al padre es decirle, platíqueme un día común y corriente de Juan Pablo, por ejemplo. Y siempre se me quedan viendo, ¿no? Es como que, pero ¿cómo? Sí, un día, un miércoles cualquiera de Juan Pablo, platíqueme un día común de Juan Pablo. No, pues es que se levanta a las 7 de la mañana. ¿Lo levanta usted o se levanta él? No, lo tengo que levantar porque batallo mucho para levantarlo. ¿Y por qué batalla para levantarlo? No, pues es que se queda en la tablet y le damos desayuno y desayuna, come él. ¿Cómo come? Come él solito, le tengo que dar de comer en la boca porque si no, no se apura. Batallo para despertarlo porque se duerme tarde, a veces se queda en la tablet y ya después lo traigo al kinder. En, al inicio de la conversación te dice un mundo de información. Cuando un padre de familia te platica un día común y corriente del menor, es como una columna vertebral. Desde ahí puedes desprender muchísima información o obtener mucha información y preguntas sobre la vida del niño para reconocer y conocer todo lo que anteriormente mencioné, ¿no? Esto es como una sugerencia que siempre que doy para las entrevistas, despertar de la curiosidad, cómo despierto la curiosidad en los alumnos. Una de las formas para despertar la curiosidad en los alumnos, voy a dejar de compartir para una de las formas de despertar la curiosidad en los alumnos que les puede ayudar mucho, contribuir mucho, es por ejemplo, tener la caja sorpresa. Y podemos tener la caja de las sorpresas y los lunes pueden ser un objeto chistoso. La cajita sorpresa los lunes se usa para un objeto chistoso. O la cajita sorpresa los lunes siempre están los nombres de algunos de los compañeros y de sorteo los sacamos y alguien nos va a platicar qué sucedió en su fin de semana, ¿no? Y desde ahí, desde una charla que nos den el alumno de qué sucedió, qué aventura tuvo el fin de semana, de ahí puedo sacar puedo trabajar, por ejemplo, lenguajes, puedo trabajar resumen, puedo trabajar enunciados, puedo trabajar entrevistas, puedo partir de ahí para hacer un guión de teatro, puedo trabajar de ahí de todo lo que dijo, que son adjetivos, que son verbos, que son de una narrativa de un alumno, sorpresa, que la dio el lunes puedo sacar un montón de actividades para las actividades de lengua, de lenguajes, ¿no? Eso es un ejemplo. O, por ejemplo, que todos los martes sea el maestro es el que pone en la caja sorpresa el objeto de intriga. O todos los jueves es un alumno el que se encarga de llevar un objeto y ponerse de acuerdo con el maestro, hacer actividades que detonen curiosidad o todos los viernes son días de reto. ¿Qué reto va a haber ese día? O todos los jueves van a ser jueves de película o jueves de un video corto, chistoso, un montón de cosas que podemos hacer y que estén programadas para poder despertar, perdón, para generar, ay, no se cierra esto. Ahí está, ya. Para poder generar situaciones que despierten la curiosidad. Dice Francisco Mora en sus libros de neurociencia y educación, en el libro dice que algo esencial es la curiosidad. La curiosidad es con lo que parte el conocimiento, ¿no? También lo dice en el libro de Animales a Dioses, no me acuerdo cómo se llama el autor, aquí lo voy a tener. Yuval Noah, algo así se llama el autor y habla sobre la evolución del ser humano y nos habla de ese despertar del despertar de la curiosidad. Con la curiosidad es que el hombre ha podido desarrollar la ciencia, ¿no? Entonces tenemos que buscar las herramientas y las formas de despertar curiosidad dentro del aula. ¿Todo les va a dar curiosidad? No, pero generar situaciones que despierten curiosidad y a partir de ahí captar intereses o encontrar los intereses de nuestros alumnos.
y tener un portafolio individual. Otra de las formas en las que podemos conocer cuáles son los intereses de los alumnos es, por ejemplo, hacer el protagonista de la semana, donde un alumno expone sobre su vida, va a explicar sobre de él y va a explicar diferentes cosas cada día de la semana. Invitar a miembros de la familia a que platiquen sobre la familia o sobre el alumno que escogimos en esa semana o un alumno por día, en la dinámica que ustedes quieran ver. Y esa es o un chismógrafo también, poder tener un chismógrafo. Qué bueno que me lo dice Berenice, porque, por ejemplo, también está en el mismo libro de Animales a Dioses, que es un libro que habla sobre la evolución. Dice que parte del avance científico es el deseo por el chisme. El chisme es algo innato, el gusto por el chisme, por la vida, no precisamente por la vida del otro, por descubrir, por chismorrear, es algo que es natural, que está inerte en el ser humano, como tener hambre, ¿no? Entonces, que puede ser utilizado como una herramienta. Más adelante creo que lo menciono más adelante, como parte de de siestas sinápticas, estrategia que se llama siestas sinápticas. Bien, entonces esto es parte y puedo tener un portafolio individual donde el alumno pueda expresar. No sé si han visto que hay alumnos que hacen actividades, que hacen acciones, que hacen caricaturas, que hacen cosas, ¿no? Que a ellos les gusta, que les interese y que en el aula ellos puedan tener un portafolio individual donde no precisamente se guarden los trabajos que la maestra está dejando, sino que se guarden cosas que a ellos les gustan o les interesen. Y es una forma de conocerlo, ¿no? De conocerlo, de interactuar, de saber del alumno. Bien, otro que tenemos, entonces nosotros, vaya, en resumen de todo esto que he dicho, los intereses de mis alumnos son insumos. Yo no voy a generar precisamente, tengo que conocer sus intereses para poder atenderlos. Yo no voy a despertar intereses, recordemos esto. No me toca a mí generar la motivación, me toca utilizarla, encontrarla y la voy a encontrar con todo esto que ya mencioné ahorita. Y voy a encontrar sus intereses a través de todo esto que ya estaba mencionando ahorita. Lo que a mí me corresponde, ¿qué es, maestros? Colocar metas, ponerle metas, pero para yo poder poner metas o distintas metas, entonces yo tengo que conocer esto de manera previa. Entonces aquí lo que yo sí puedo poner son metas, puedo poner metas académicas que estén individualizadas, que estén personalizadas, que sean por equipos, metas colectivas, metas que podamos tener como grupo o como equipos. Pueden ser metas de comportamiento personales, objetivos claros que quieren lograr. Y algo que nos puede ayudar mucho para colocar estas metas son los contenidos y los PDA. Dentro del programa de la nueva escuela mexicana, que ahorita ya con el GANE, que ya tuvo el partido ganador que tuvimos, va a haber continuidad. En eso podemos, creo que de cosas buenas, cosas malas, como en todo lo hay, creo que una de las ventajas que va a tener la docencia o el sistema educativo es que vamos a seguir con el programa, ¿no? La verdad que yo temblaba, dije, llega a ganar otro partido y Dios, o sea, otro programa más con el cual nos vamos a tener que adaptar, va a ser caótico. Pero una de las ventajas es esta, vamos a continuar con la nueva escuela mexicana. En muchas cosas de manera personal, yo no estoy de acuerdo, no me parece, o no de forma personal, de acuerdo a la información o la preparación que recibí. Me tocó participar ¿cómo se llama? En las asambleas para sacar los preliminares de la nueva escuela mexicana. Entonces, sí trae muchos errores, trae muchos sesgos, pero trae una enorme ventaja, que son estos, los PDA. Los PDA hablan de procesos y es un avance enorme, aunado a que trabajamos por proyectos. Es entonces que las metas, los PDA, yo puedo utilizar los PDA como metas o basarme en los PDA para crear metas y crear objetivos.
aquí me voy a meter en este taller de lleno como recomendación, algo que va directo a la planificación, que mucho es el coco que la mayoría de los docentes tenemos cuando utilizamos diseño universal para el aprendizaje, que es la planificación. Y como parte dentro de la planificación, los PDA, los contenidos entregados y los PDA son una enorme herramienta para poder sacar los objetivos. No puedo tener un solo PDA. En un grupo no puede haber un solo objetivo y no puede haber una sola meta, porque tenemos que, en escrito pónganme lo que existe en el aula. Si lo pueden escribir, por favor. ¿Qué hay en el aula? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué se conoce? ¿Qué coexiste en el aula? Siempre. ¿Qué es lo que más tenemos en el aula? ¿Cómo se conoce a esto de que mis alumnos, algunos quieren una cosa, otros quieren otra, unos aprenden de una forma, otros aprenden de otra? ¿Cómo se conoce en diseño universal esto? ¿Quién gusta escribirlo? A ver. Mm, ujú. Diversidad. Hay algo que nos lo dice, es correcto. Variabilidad. Hay diversidad, pero si me evoco al aula, a los procesos que coexisten y a los objetivos que yo tengo que lograr y las metas que tiene que haber, lo que tenemos en nuestras aulas es variabilidad. Es lo que tenemos, y requerimos de diversificación. Para atender esta variabilidad, vamos a requerir de diversificación. Entonces, no puedo tener una sola meta y no puedo tener un solo objetivo. Entonces, para esto nos ayudan mucho los PDAs, para poder lanzar, para poder tener distintas metas de acuerdo a los alumnos. ¿De acuerdo a qué? A esto, a los intereses y a la motivación. Pero estos no nada más tienen que ser académicos, también pueden ser de comportamiento personal, también pueden ser de metas divertidas. Recordemos que en este apartado, en esta parte que nos tocó de opciones para tener intereses y identidades, habla de fomentar en uno de las sugerencias que se nos entregan, es fomentar la alegría y el juego. No todo precisamente tiene que ir abocado a lo académico, ¿no? Entonces, esas son las metas que me puedo proponer y tengo que tomar en cuenta o ver que la motivación puede ser cognitiva, emocional, conductual y social. Para yo poder que mi alumno esté altamente implicado, que esté en su máxima implicación, yo tengo que conocer las motivaciones en estas áreas, porque a lo mejor puede estar motivado cognitivamente por ejemplo, los alumnos con TEA. Los alumnos con TEA, no sé si, aquí, ¿quién tiene alumnos con TEA? Levanten la mano, porfa. ¿Quién tiene alumnos con TEA aquí? Yo creo que en toda la república todos tenemos, ¿verdad? Los docentes. ¿Y usan levantar la mano? ¿Alguien aquí tiene alumnos con TEA? Rosy, Lucero, ¿quién más? ¿Los demás no tienen alumnos con TEA? Raro. Marilena, bien, gracias. ¿Qué sucede con los alumnos con TEA? Su motivación para implicarse, su motivación cognitiva son muy específicas, son muy directas. Les interesa un tema en específico, el universo, los dinosaurios, de los que me han tocado, el universo, los dinosaurios, los aviones. Tengo un sobrino que le encantan los aviones, una fijación con los Legos, que esta puede ser de tipo conductual, motivación, la historia también a los alumnos. La Segunda Guerra Mundial, un sobrino mío está obsesionado con las banderas, con la Segunda Guerra Mundial, con los mundiales, con el fútbol o con las fechas de las Olimpiadas, sí, los planetas, etcétera. Entonces, poder conocer para que yo conocer esas motivaciones, qué motivaciones cognitivas tienen los alumnos, esas motivaciones emocionales, que ahorita esto está ligado con la teoría de la autodeterminación, lo vamos a ver un poquito más al final, la motivación conductual,
si le gusta llamar la atención, si le gusta ser el centro de atención, y la motivación social, ¿qué quiere lograr? Lo que mencionaba yo hace rato. Hay muchos niños del contexto en las periferias de aquí de la ciudad donde yo vivo, que lo que les interesa es ser punteros, ser un mafioso, traer pistolas, ¿no? Pero otra motivación conductual es que los chicos quieren ser youtubers, otros que quieren vivir en el extranjero. Por ejemplo, mi hijo es buenísimo para las matemáticas. Tiene una motivación cognitiva con las matemáticas, pero su motivación social es poder llegar a ser un cineasta. Es entonces que tenemos que conocer los tipos de motivación. En resumen, los intereses son insumos. Con estas cosas puedo obtener esos insumos para entonces yo poder colocar estas metas, tener distintas metas académicas, colectivas, de comportamiento, y quedarme con que no voy a utilizar un solo PDA o desde un PDA yo puedo desprender distintas metas. Y estas metas tienen que estar alineadas, obviamente, ¿a la qué? A la variabilidad. ¿Cómo puedo entonces yo alinear estas metas de acuerdo a la variabilidad? Con esta. Esta es una herramienta, no, es una herramienta, ¿no? La taxonomía de Bloom es una de las mejores herramientas y siempre la pongo sobre la mesa, siempre la pongo, la expongo, que es una herramienta que me va a permitir poder crear esto, las metas. Me va a permitir poder atender la variabilidad de mi aula y me va a permitir poder desglosar los objetivos o poder desde un PDA desglosar actividades, acciones y formas en las que puedo evaluar, observar o evaluar a mis alumnos. Por ejemplo, si yo tengo un PDA, en uno de los PDA, lo que dice el PDA es, voy a ver aquí, por ejemplo, si uno de los PDA lo que pide es que el alumno observe, las identidades que hay o las formas de vida que hay en su comunidad. Entonces, algunos van a poder observar, pero otros de los elementos que me va a permitir es que el alumno pueda comparar una forma de vida con la otra. O que el alumno, si yo lo quiero menos complejo, que el alumno pueda, por ejemplo, aquí, preguntar, que pueda preguntar, no va a observar, pero que pregunte, porque él no tiene elementos por sí. Si yo veo que mi alumno no tiene elementos por sí mismo para observar, entonces que pueda preguntar. Si yo veo que tampoco puede preguntar, me voy a un proceso cognitivo más sencillo y que el alumno pueda, por ejemplo, leer, que investigue en un libro, o que pueda elegir un tipo de vida que hay en su comunidad o que lo pueda nombrar. No sé si me voy explicando con esto. Desde un PDA o de las acciones de un PDA, puedo o complejizar la situación o la puedo simplificar. Y aquí hay acciones que me dicen cómo es que lo puedo lograr y qué resultados son los que yo puedo obtener o qué resultados son los que yo puedo plantear con esta herramienta que es la taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom me va a permitir plantear los objetivos y plantearme las metas atendiendo la variabilidad de mi aula, ¿no? Bien, es entonces que tengo las metas y tengo la motivación, ese tipo de motivación que va ligado, como ya les había mencionado, a la teoría de la autodeterminación. Para yo poder, yo les decía, la motivación no depende del maestro, ya está de forma intrínseca, pero el maestro tiene que conocerla y tiene que utilizarla para poder llegar a qué, a esto, a la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación es la base, es la teoría que sustenta desde las neurociencias y teóricamente
todo lo que es, voy a agarrar desde el Congreso, todo lo que es el principio número 1, o todo lo que, bueno, ya no tenemos números con la 3.0, pero todo lo que es el principio de las múltiples formas de lograr el compromiso, de redes afectivas. Si ustedes revisan en la parte de la página del CAS, ahí es donde viene todo el sustento teórico y viene la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación lo que me dice es desde dónde viene mi motivación, qué extiende mi motivación y los distintos tipos de motivación que van a hacer que los elementos externos la hagan crecer, la minimicen o la extiendan o la potencialicen, esa motivación que ya tengo dentro. Entonces hay 4 aspectos que yo tengo que revisar para generar la motivación o la autodeterminación, que son los aspectos cognitivos, emocionales, neurofisiológicos y sociales y culturales. Maestros, ahorita a la 1 voy a dar un pequeñísimo receso porque es muy diferente estar sentados aquí en la cámara a estar en un lugar, ¿no? Entonces, voy a dar nada más 5 minutitos y luego vamos a regresar. Cierro con esto. Teoría de la autodeterminación. Vamos a revisar aspectos cognitivos, los aspectos emocionales, neurofisiológicos, sociales y culturales. Regreso a la taxonomía de Bloom. De lo que ya había explicado de las metas, es una herramienta que me va a servir. Déjenme construir la idea. La taxonomía de Bloom es una herramienta que me va a permitir elaborar objetivos y contenidos, extender mis PDAs, poder plantearme distintas metas porque recordemos que cada alumno tiene distintas metas o puedo poner varias metas, pero también me va a permitir poder hacer o poder elaborar instrumentos. Para yo poder tener guías de observación, tengo que tener un instrumento. La guía de observación es un instrumento. Y esos instrumentos o cualquier otro instrumento como rúbricas, como listas de cotejo, las entrevistas, el portafolio, incluso los instrumentos que yo quiera crear, me va a ayudar la taxonomía de Bloom para yo poder identificar los aspectos cognitivos. Perdón. Es correcto. Nos va a permitir ver el proceso y en dónde está mi alumno. Entonces me va a permitir ver la variabilidad que hay en mi aula. Es entonces que con la taxonomía de Bloom voy a poder observar, ver, palpar y utilizar los aspectos cognitivos. Otro de parte de estos aspectos cognitivos que es bien importante, a ver, permítanme. Es al momento de entregar las experiencias de aprendizaje. ¿Qué nos dice Diseño Universal? Que las experiencias de aprendizaje, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser accesibles, desafiantes y significativas para poder atender ¿qué? Los aspectos cognitivos. Si yo quiero lograr autodeterminación en mis alumnos, ¿qué es la autodeterminación? Que yo hago las cosas desde un interés personal y me comprometo, me implico. Esto, una máxima implicación. Y parte de poder atender estos aspectos cognitivos es a través de las experiencias de aprendizaje que nos dice Diseño Universal. Las experiencias de aprendizaje tienen que ser accesibles, desafiantes y significativas. Que sean accesibles, ¿cómo? Tengo que sean accesibles de manera física, de manera sensorial, de manera cognitiva y emocional. Esto nosotros lo revisamos mucho, ahorita no me va a dar tiempo, la verdad es que no me va a dar tiempo de revisar estos tipos de accesibilidad, las revisamos en el taller, pero deben de ser nuestras actividades, deben de contemplar estos 4 tipos de accesibilidad. Accesibilidad física, lo que hablamos con los espacios, con los materiales,
accesibilidad sensorial que atienda todas las vías de percepción y más las vías de percepción que haya que atender cuando hay una condición de ceguera, sordera, hipoacusia y demás, ¿no? Una accesibilidad cognitiva, que es mucho de lo que vamos a estar revisando más adelante. Parte de la accesibilidad cognitiva es que los alumnos tengan claras las metas, que reconozcan, que tengan claras las metas, que tengan claros los objetivos, no solamente el docente, sino que los alumnos también la sepan. Es parte de una accesibilidad cognitiva. Y la accesibilidad emocional, donde yo la genero con el ambiente de aprendizaje, con mi interacción. Parte de ser accesible emocionalmente es lo que ya mencioné anteriormente. Conozco a mi alumno, no lo juzgo, entiendo, reconozco y conozco sus intereses, qué le motiva, desde sin hacer un juicio, sino conociendo todo lo que lo envuelve como ser humano, ¿no? Eso es parte de la accesibilidad. Y la actividad tiene que ser desafiante. ¿Cómo logro colocar los desafíos? Lo que mucho nos dice Diseño Universal, colocando los andamios. Y recordemos que parte de todas las sugerencias que nos da DUA, esos son muchos los andamios que nosotros tenemos. Y es una parte muy interesante aquí donde me gusta señalar que Vygotsky nos da la zona de desarrollo real, pero nos dirige hasta la zona de desarrollo próximo. Pero algo sucede, viene Brunner, que es su discípulo, y nos dice, a ver, gentes, esto no se da de la noche a la mañana, o no se da de forma automática de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo. Existe algo que se llama andamiaje. Y aquí es donde precisamente nosotros, con las sugerencias que nos entrega Diseño Universal, podemos colocar los andamios del principio que queramos. Aquí es donde nosotros participamos, ¿no? O participan las sugerencias en las experiencias de aprendizaje. Les vamos colocando los andamios de acuerdo a lo que van necesitando para ir construyendo su conocimiento. ¿Para qué? Para que éstas sean significativas. ¿Cómo puedo hacer que las experiencias sean significativas? Tomando en cuenta habilidades adaptativas. ¿Alguien aquí estuvo o está o ha estado en centros de atención múltiple? Dejé abiertos ya los micrófonos por si alguien quiere participar de manera con voz. Adelante. Daisy dice que sí en CAM. Ah, en CAM. Bien, Daisy, gracias. Pregunto esto porque las personas de CAM, los que hemos estado en CAM, trabajamos con habilidades adaptativas. Entonces no sé si las cambiamos, pues creo que son 8. Si estoy mal, Daisy me corrige. Y se dan mucho precisamente para los chicos que tienen retos múltiples o para los chicos que requieren muchos recursos, ¿no? Que requieren recursos generalizados, sí, generalizados e intensos. Entonces, y se utilizaba mucho solamente en los centros de atención múltiple, pero yo como recomendación, en un sentido muy práctico para la aplicación de diseño universal y la planificación, es retomen todo lo que son habilidades adaptativas para llevarlas a trabajar en el aula. ¿Por qué? Porque a través de las habilidades adaptativas le puedo darle significado. Puedo que sean como lo dijimos, como venía en un CTE, en una de los consejos técnicos, que en esas actividades sean auténticas, que adquieran un significado para los alumnos. Otra de las formas es a través del arte, que puedan ser significativas. Creo que yo lo he mencionado muchísimas veces, tanto en los talleres como en conferencias. Mi hijo es muy bueno para todo el proceso de matemáticas, pensamiento lógico matemático, tiene altas habilidades, pero sus intereses están muy enfocados al arte. Entonces, una actividad que esté enfocada al arte le vuelve mucho más significativa a que sea exclusivamente matemáticas, ¿no? Por ejemplo, que puedan ser significativas como los videojuegos, sobre todo los chicos que están en secundarias, quintos, sextos de primarias, los videojuegos son parte de cosas que puedo utilizar como significativas.
las series de televisión que se ponen tan de moda, o acontecimientos mundiales de los influencers y cosas de la farándula y cosas que suceden en el mundo, ¿no? Para que se vuelvan significativas estas, las experiencias, perdón, las experiencias de aprendizaje. Esto como que, como parte de los aspectos cognitivos para crear autodeterminación en los alumnos. ¿Qué otro? Dije que iba a dar un pequeño receso. Es la 1:06, nos vemos a la 1:11. ¿Sí? ¿Sale? Nada más para que puedan pararse tantito, ir al baño, ir al baño yo también, tantito, y ahorita volvemos nada más 5 minutitos. ¿Sale, Edgar? Sí, está muy bien. Nos vemos en 5 minutos. Voy a poner pausa a la grabación. La parte de las emociones y la actitud de nuestros alumnos. Muchas veces lo que cometemos el error, y me sumo a eso y me declaro culpable o responsable más bien de esta parte, de llegar a juzgar a nuestros alumnos. Y pareciera que no, o podemos llegar a pensar que no los juzgamos, ¿no? Que simplemente digo lo que veo, es que digo la verdad, es que digo lo que observo. El alumno es un berrinchudo, el niño es flojo, el niño es batalloso, el niño no tiene desempeño escolar, nada le interesa, el niño es raro, el niño el niño es, el niño es. Entonces, a veces lo que vemos es la actitud del alumno, pero no vemos qué emoción hay de fondo. Este círculo me encanta, no recuerdo el nombre, no puedo mencionar el nombre del autor porque está bien complicado, pero tiene como base las emociones que manejan la teoría de las emociones de Paul Ekman. El señor Paul Ekman es vamos a decir, es el padre de del ponerle nombre a las emociones o la teoría de las emociones. ¿Alguien de ustedes aquí vio, creo que ya tienen abiertos sus micrófonos, vio la película Intensamente? ¿La conocen, la reconocen o la vieron? La película de que ya va a sacar su versión número 2, Pixar. ¿Alguien la vio? De aquí. Yo sí. ¿Viste? Junto con tu muchacha. Sí, Porque, maestra, sí la vi. sí, porque es muchacha, no, Edgar ya no es niña, te lo aclaro. Sí, ella dice que es muchacha. Sí, es una de las películas que le gustan a Angeline. Ok, me imagino. Bien, a su hijo también le encanta Rosy, sí. La película de Intensamente siempre la menciono porque está sustentada en la teoría de Paul Ekman, de las emociones básicas. ¿Qué nos dice Antonio Damasio? Paul Ekman nos las pone sobre la mesa, que todos tenemos esas emociones, son las básicas. Y nos dice Antonio Damasio que las emociones nos son dadas como un medio de sobrevivencia. Todas nos son necesarias. A mí nos es necesaria la emoción del enojo para poder resolver, para poderme proteger, para no permitir un abuso. Es entonces que me enojo para pedir justicia, me enojo para prosperar, ¿no? También puedo sentir un disgusto o asco o rechazo. ¿Por qué lo necesito? Porque es lo que me cuida de no relacionarme con algo que me indica que es peligroso. Es lo que me hace que no me coma algo que está echado a perder. Es lo que hace que no me vincule con alguien con quien puedo sentir un peligro. No sé si han sentido un rechazo sobre las personas, que esto también tiene que ver con la historia de vida, obviamente, ¿no? Pero me permite desde mi historia de vida poder protegerme. O el miedo lo necesito para no cometer una imprudencia, para resguardarme. También la tristeza es la que precisamente me ayuda a matizar mis momentos de alegría. Es entonces que aquí las emociones me gusta mucho esta herramienta, esta viene siendo una herramienta que yo la pongo sobre la mesa para que nosotros como docentes en las aulas no juzguemos a nuestros alumnos, lo que nos dice mucho el 3.0, evitar los prejuicios y actuar con justicia.
no, no hacer prejuicio sobre la conducta o sobre la actitud del alumno, sino poder encontrar de base la emoción que tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que lo conozcamos. Siempre lo digo en los talleres, es importante la empatía. De hecho, yo, en ciertas, hay un punto en el que difiero con lo nuevo del CAS, pero ya miren, envolviendo en esto, que es el desarrollo de la empatía. La empatía es un recurso intrínseco. La empatía es un recurso que traemos habilidad para desarrollarlo. Hay gente que no tiene ese recurso intrínseco de manera hereditaria o por una condición. Por ejemplo, los chicos con autismo les llega a costar trabajo desarrollar la empatía. Es un recurso intrínseco, pero hay algo de lo que no nos podemos librar, que es la conciencia. Puedo tener empatía y no desarrollarla. Puedo no tener mucho, no tener de forma intrínseca empatía, pero el contexto me lleva a poder desarrollar rasgos o poder, no, a lo mejor no ser empático, pero me da información del otro. O puedo tenerla y desarrollarla, ¿no? Pero de algo que no nos libramos con la información es de la conciencia. Entonces, lo mencionaba yo en el taller, no puedo, no me corresponde, ni le corresponde al otro exigir empatía. Habrá cosas, tengo que reconocerlo, hay gente que lo puede reconocer si es que yo no siento lo que siente el otro. No me da compasión, o sea, no me interesa, no siento eso que hay, es pensar en la otra persona. Hay quien no lo tiene o le cuesta mucho trabajo. Y la Secretaría de Educación Pública en los tiempos de pandemia nos lo ponía como una exigencia, como algo que teníamos que tener, cuando no habíamos muchos tenido la posibilidad de desarrollarlo, ¿no? Entonces, no me la pueden exigir y tampoco se la puedo exigir al otro. No es algo que yo pueda, a lo que yo tenga derecho a demandar del otro. Pero lo que sí el otro, ni yo tampoco me puedo librar, es de la conciencia a través de la información. Entonces, este tipo de recursos o de herramientas me permite el desarrollo de la conciencia. Es decir, esto que está aquí afuera es lo que me indica la conducta, es la conducta que tiene o la actitud, este, que se entretiene con facilidad, eh, por ejemplo aquí, que el alumno se siente importante, que se siente respetado, que se manifiesta de forma valiente, que se manifiesta con esperanza, o que todo el tiempo actúa como ignorado, como impotente, vulnerable, con una actitud de abandono, o es repugnante, rebelde, hostil, siempre está enfadado, celoso. ¿Qué hay aquí en su actitud y en su conducta? O en la conducta. Si me voy más al centro, aquí voy a encontrar la actitud o los sentimientos. Tiene una actitud crítica todo el tiempo, es evasivo, se siente culpable, está ansioso o puede llegar a estar deprimido. ¿Cómo es que se siente? Pero al centro puedo encontrar la emoción de base que tiene. Entonces, poder entender esta información que yo les decía de Juan Antonio Damasio, él es un neurólogo, busquen sus libros, El error de Descartes es uno de sus mejores libros. Y hay otro libro que se llama Sentir y Saber, que habla de las emociones a nivel orgánico y celular. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos hace a lo mejor no desarrollar empatía, pero sí conciencia de decir, a ver, este chico se comporta de esta manera, todo el tiempo ignora lo que se le dice, a lo mejor tiene un sentimiento de abandono. ¿Por qué? Porque está triste. ¿Qué le produce esa tristeza? Entonces me regreso a observar desde sus contextos, desde la primera diapositiva que entregué, desde su contexto, su situación, su historia de vida, su situación, como decía, orgánica, que come, si duerme, si no duerme. Simplemente un alumno que no duerme las horas que requiere dormir, siempre va a estar triste
o enojado. Siempre. Desde ahí, orgánicamente no le va a permitir poder desarrollar ni un sentido de sorpresa ni de alegría. No va a poder hacerlo. Si un alumno no consume lo suficiente, no se nutre bien, no puede desarrollar ciertas emociones. Si un alumno en la casa nunca se le reconoce lo que logra, porque papá y mamá todo el día trabajan, ¿cómo se va a sentir? Va a tener experiencias de miedo, experiencias de tristeza. Pero en el aula se comporta como un flojo. En el aula se comporta indiferente. Y en el aula, ¿qué decimos? Que es flojo, que no tiene desempeño escolar. Pero no voy y observo con detenimiento y encuentro a lo mejor no la raíz del problema, pero sí la parte nuclear o la parte básica del porqué de su conducta. Aquí es cuando conozco a mis alumnos para lograr la autodeterminación. Parte de la autodeterminación, lograr que el alumno tenga autodeterminación, ya hablamos de aspectos cognitivos que los tengo que tener, cómo los puedo conocer, cómo los puedo atender. Hablamos de las emociones, cómo se manifiestan, pero cómo las podemos entender y abordar y comprender. Y después nos vamos a los neurofisiológicos. Los neurofisiológicos. Maestros, creo que alguien, no sé si lo escucharon la pregunta, quien haya estado en la conferencia, pero en mi taller siempre hago esa pregunta. ¿Alguien de aquí está enamorado, se ha enamorado o se quiere enamorar? Yo sí. Ya he cometido varias veces el mejor error del ser humano, el error más bonito que puede cometer el ser humano. ¿Alguien más? Sí, yo también, maestra. ¿Usted también? ¿Quién, perdón, habló? Yo, Magda. Magda, muy bien, Magda. Yo creo que aquí todos, ¿no? Y los invito a que lo hagan. Si alguien no lo ha vivido, hágalo, por favor. Cometan el mejor error que el ser humano puede cometer, que es enamorarse. ¿Por qué abro esto con esta pregunta? Lo abro con esta pregunta porque estos neurotransmisores son los encargados del enamoramiento. Cuando nos hemos enamorado o estamos enamorados, no estamos enamorados, estamos intoxicados, ¿no? Estamos intoxicados ¿de qué? De neurotransmisores. Y hay muchos neurotransmisores que se mueven, pero principalmente son estos 4 de manera principal. Yo bien, muchote, muy bien, Edgar, muy bien por ti, bien hecho. Es entonces que él está intoxicado con estos 4 neurotransmisores, ¿no? Que es dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. ¿Por qué me gusta mencionar esto? Porque estos neurotransmisores yo los puedo generar en el aula. Es lo más interesante de esto. También les pregunto, si yo puedo generar estos neurotransmisores en el aula, se dice que el enamoramiento, lo mejor que al ser humano le gusta estar enamorado, porque es la forma en la que el ser humano saca lo mejor de sí. Lo mejor que tiene de sí, lo saca cuando está enamorado. ¿Quién de aquí se ha atrevido a hacer cosas, a hacer el ridículo y hacer cosas de locura por amor? Cuando está enamorado. Cuando está muy enamorado, que dicho, uy, no, es que quién me mandó a hacer aquello y por qué hice esta tontería. Y hice el ridículo en este momento cuando le dije, o cuando le hablé, o cuando le canté, o cuando no sé qué, yo en el aula. Todos hemos hecho el ridículo en algún momento. Daisy, Sí, ¿sí? ¿También? ¿Quién es? Deme su nombre. ¿Quién es iPhone RX? Hemos hecho el ridículo. ¿Por qué? Porque el enamoramiento motiva, saca lo mejor que tiene. Hay una psicóloga que se llama Nilia Claraviglio y habla de eso ella, siempre. Y habla de esa parte, ¿no? Donde que que el ser humano saca lo mejor de sí, el enamoramiento. Y lo que principalmente se mueven son estos neurotransmisores y nosotros logramos moverlos en el aula. ¿Cómo logramos moverlos en el aula? Ahorita vamos a poner los ejemplos. Nada más quiero aclarar un punto antes. Esto que está aquí, esto que ustedes ven aquí, esta es la forma de las neuronas. Este centrito que está aquí es el axón
Y estas que se desglosan aquí como si fueran manitas o como si fueran deditos, se llaman dendritas. El centro es el axón y estas manitas o reves que se extienden son las conocidas como dendritas. Entonces, así es como se conectan. Aquí está la neurona y se ramifica. Y se conectan a través y se fijan de estos bracitos. Esos bracitos, esas terminaciones, esas uniones se dan así como esta foto que está aquí abajo. No se pegan, no pegan unas con otras, no se entrelazan. Lo que hacen es que se conectan así como casi tipo película de Avatar. Si se fijan, aquí hay una sustancia que pasa de este bracito al otro, de una dendrita a la otra. Y estos son los neurotransmisores. Cuando se da este efecto, maestros, este pasar de un neurotransmisor, una célula a la otra, es como se conectan. A través de los neurotransmisores, nosotros pasamos el cerebro o las neuronas, pasan la información. ¿Qué información? La información cognitiva, información de las emociones, información, la que el cerebro necesite. Lo que el cerebro necesite, lo pasa así, conectándose las dendritas. Y así es como, eso es lo que se conoce como sinapsis. Esa conexión, esa comunicación entre las dendritas, esta parte de las neuronas, la comunicación de las neuronas, se conoce como sinapsis y es a través de los neurotransmisores. Entonces, esto que está aquí es lo que pasa a la dopamina, serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Eso estamos hablando de neurociencias. Es entonces que la dopamina, ¿dónde se genera? La dopamina es la que hace que yo me mueva. Es la que te impulsó, movió tus pies, te dio fuerza para que fueras y hicieras el ridículo en ese momento que tú amabas a alguien y le tenías que decir lo que le tenías que decir o regalar o hacer lo que tenías que hacer. Fue la que hizo que te movieras, que tuvieras el impulso, que no durmieras en toda la noche, que te levantaras en la mañana temprano a quererte bañar y ir a hacer lo que tenías que hacer por esa persona que amabas o que amas, ¿no? Eso hace la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Es la que hace que yo vaya y busque el placer. Es la que hace que nos movamos. Pero, señores, si yo no hago ejercicio, si yo no duermo bien, no voy a generar dopamina en el cerebro. Eso es algo importante. Entonces, no la voy a generar porque no estoy descansando. ¿Desde dónde, cómo es que conecto o que llego a generar dopamina? Cuando tengo una experiencia, o sea, placentera. ¿Qué experiencia placentera puedo obtener? Los logros. ¿Han visto ustedes a sus alumnos cuando un alumno entiende algo? Cuando logró resolver una fracción, cuando le entendió en qué consistían las multiplicaciones, cuando ya le entendió en la secundaria a una operación algebraica, han experimentado y han visto su rostro, o ustedes cuando le entienden a algo, así, ay, ya me cayó el 20, ya le entendí. Sus ojos han experimentado esa sensación de placer. Además de Lucero, ¿alguien más ha experimentado eso? Que lo ha visto en los alumnos o lo ha experimentado consigo mismo, o que logré terminar la tarea, logré terminar la maestría, culminé con mi tesis, le entendí esta operación algebraica, le entendí a lo del SAT, o sea, han experimentado en el logro la sensación de placer o el placer en muchos de los sentidos, en la comida, en la bebida, en las risas, en las experiencias, en la interacción de unos con otros. Si han experimentado este placer, se experimenta a través del logro, cuando aprendemos algo. Entonces, una vez que el alumno logró entender algo ¿a través de qué? Esto, con experiencias de aprendizaje, que son accesibles, que son desafiantes y que son significativas. Si yo le permito al alumno este tipo, lo que yo diseñe, secuencia didáctica, proyecto, situación didáctica o actividades, están así, son accesibles, son significativas y son desafiantes, le voy a generar al alumno una
una serie, un shot ¿de qué? De serotonina en el cerebro. Una vez que yo obtuvo esa, porque la actividad le permitió acceder al conocimiento, a nuevos conocimientos cognitivos, desarrollo serotonina en el cerebro. ¿Y eso qué? Porque a la siguiente, póngame otro trabajo, porque quiero llegar temprano a la escuela. En la escuela me la paso muy bien. En la escuela está la cajita de las sorpresas, en la escuela me permiten expresarme, en la escuela cuando me equivoco me ayudan a corregirlo y no me están regañando. Produzco serotonina. Y si yo estoy produciendo serotonina en la escuela, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Si yo obtengo placer, ¿quiero volverlo a repetir o no? Sí, y el placer de que puede lograr más aprendizajes porque le resultan significativos, va a querer más el alumno. Va a querer más. O simplemente me la pasé bien. A lo mejor no la entendí, pero la actividad estuvo bien divertida. Hubo placer en ella. Entonces, ¿qué va a hacer? Si lo va a volver a buscar o simplemente va a querer regresar a la escuela porque se siente bien con su maestra. Va a producir serotonina, va a producir dopamina, esa dopamina que la hace que el niño se levante, que quiera cumplir con la tarea, que se apure, que se fije, que lo que tenga que hacer para obtener ese placer, ¿no? Es a lo que quiero traspolar lo que llevamos al aula. Entonces, una vez que logro esto, pero aquí quiero hablar de algo importante, me voy a regresar a lo que ya he mencionado cuando hablo de los intereses de las identidades en la primera diapositiva, cuando hablábamos de sus contextos, de sus circunstancias orgánicas, de la historia de vida, de la familia, etcétera, etcétera. Cuando la serotonina, el 70%, 80% de la serotonina no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. El intestino es conocido como nuestro segundo cerebro. Es entonces, para poder producir serotonina, yo necesito aminoácidos. Los aminoácidos, maestros, están en las proteínas, están en el músculo, están en las proteínas. ¿Qué sucede con los alumnos que se desayunan un cereal? A media mañana se comen una marucha, en el mediodía comen pizza y en la noche un vaso de leche con pan. ¿Qué sucede con ellos? ¿Tienen alumnos así? ¿Con esa alimentación? Maestros. Muchos alumnos. Muchos alumnos en esa situación. Es entonces que, ¿de dónde van a obtener placer? Por más que yo me deshaga, no les permite o no obtienen el placer al mismo nivel. ¿Por qué? Porque pues su cerebro no se los permite. Así de sencillo. Porque necesitan proteínas, no comen huevo, carne, pollo, pescado. Aparte está carísimo. Habrá quien no quiera comer chatarra, simplemente no tiene dinero para comer bien. Entonces no logramos los niveles de serotonina y al no lograr los niveles de serotonina que necesitamos, no vamos a alcanzar a producir dopamina. ¿Qué pasa con los niños de hoy que están en tablet y se van a dormir a las 1:30 de la mañana, se tienen que levantar a las 6:30, 7? No descansaron y ya no duermen en toda la tarde porque están en los videojuegos. No se produce, ¿qué? Dopamina. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Por qué me gusta mencionarlo? Por esto. Esto, maestro, nos crea conciencia y nos permite dejar de juzgar y de hacer prejuicios sobre una conducta que no nos gusta de nuestros alumnos, para entender desde dónde viene esa conducta que el alumno está teniendo. Por eso es importante brindar esta información. Es entonces que nosotros podemos generar neurotransmisores tan potentes como los del enamoramiento en el aula, sí, a través de entregarles metas, entregarles actividades que sean con estas características de las experiencias del aprendizaje, con un ambiente de aprendizaje y de aceptación. Si la maestra me conoce bien y sabe las razones de las cuales y abraza mis intereses, los atiende mis intereses, entonces yo voy a sentirme parte, voy a tener un sentido de pertenencia en el aula. Y si yo tengo sentido de pertenencia en el aula,
generó esto que se llama oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor que se desarrolla principalmente en el embarazo. En el embarazo, los niveles de oxitocina suben de forma exagerada. Imagínense el poder de la oxitocina para poder crear, cuidar, transformar, mantener una vida. ¿Cómo nos hacemos las mujeres embarazadas? Sumamente protectoras, cariñosas, la ternura se desarrolla. ¿Por qué? Porque hay oxitocina. ¿Cómo la logro? Cuando un alumno es acogido, cuando tengo contacto físico con él, cuando le puedo tocar la cabeza, un hombro, abrazarlo, escucharlo, contacto ojo a ojo, cuando es parte de él, cuando se siente que tiene pertenencia en el aula. ¿Creen ustedes que va a tener sentido de pertenencia si la meta que está planteada, el PDA que está planteado, atiende nada más un nivel de aprendizaje? ¿Creo sentido de pertenencia en el aula para el alumno? No, no pertenezco aquí, no alcanzo, las metas no son para mí. Pero ¿qué pasa si diversificamos las metas? ¿No? Entonces logro generar oxitocina. Y parte de lo que nos dice Diseño Universal, con lo nuevo que nos trae, con la nueva recomendación, que es fomentar la alegría y el juego, ¿saben por qué lo hace? Porque ahí generamos endorfinas. Y las endorfinas son parte de la obtención de placer y que nos genera el impulso para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo obtenemos endorfinas? En esto de los hobbies, o esto de las endorfinas, nos dice la versión 3.0 que las funciones ejecutivas. ¿Se perdió mi conexión a internet? ¿Se No, perdió mi conexión? Pero se creo fue que un ya la poquito, recuperamos. pero se recuperó pronto. Ah, ok, listo. Bien, es entonces con la nueva versión, lo que nos dice es que las funciones ejecutivas están muy ligadas con la parte del compromiso. No son exclusivas de acción y expresión, son parte del compromiso también. Entonces, a través del, si, cuando yo voy a atender, por ejemplo, en el tercer principio, cosas que les gustan mucho a los alumnos, no, pues es que les gusta mucho hablar, tipo yo, que haga podcast, que haga entrevistas, que haga radio. Eso lo estoy poniendo a trabajar, pero le estoy desarrollando un hobby que tiene el alumno. Que haga reels, les encantan hacer reels y que hagan reels en resumen de la información del tema que vieron. ¿Genero qué? Endorfinas en el aula. Y es como una bola de nieve, ¿no? Específicamente así tan claro como el estar enamorado. Y la cuarta y última es la parte sociocultural. Creo que esto va ligado con la parte que yo mencioné anteriormente. Debo conocer a la familia. Dependiendo de la familia, es lo que me va a motivar, es lo que voy a querer saber. De ahí van a estar ligados mis intereses y mis identidades, de la familia de la que viene, de su región de origen. Por ejemplo, es muy diferente qué le motiva a un japonés, a qué le motiva a un americano. El japonés lo que le interesa es cumplir de a cabo y a rabo, de principio a fin, lo que se le está pidiendo. Esa es la autodeterminación del japonés. Esa es la motivación del japonés, que cumple absolutamente todo a pie de regla. El americano no. El estadounidense, ¿qué le motiva? Competir, lograr, ganar, llegar antes que el otro o más que el otro. El sentido de competencia es parte de su autodeterminación y motivación, ¿no? Entonces tiene que ver mucho nuestra región de origen para qué es lo que nos está motivando. Y esto estoy poniendo un ejemplo muy extremo entre un país y otro, pero esto cambia de una región a otra, ¿no? De una casa a la otra, de un salón al otro, de una persona a la otra, cambia totalmente, ¿no? El acceso cultural al que tengo va a ser muy diferente un niño, las motivaciones y la autodeterminación que va a tener un chiquito que su contexto está culturizado, está alfabetizado, a un contexto donde estoy en la misma colonia, pero mis papás no tienen un contexto alfabetizador. Mis papás tienen a lo mejor la misma capacidad adquisitiva,
pero uno de los padres, uno es arquitecto y la mamá es abogada y los otros tienen una carreta de tacos. Les permite estar al mismo nivel de capacidad adquisitiva, pero no es el mismo acceso cultural. A esto se refiere. Entonces puede estar en un mismo salón y los accesos culturales de mis alumnos van a ser distintos, por lo tanto sus intereses van a ser muy distintos y sus motivaciones también. Entonces aquí es donde mis metas tienen que cambiar. El autoconcepto. El autoconcepto es, maestros, un asunto que está ligado con la familia, pero está ligado también con nosotros. Hay un autor, neurólogo, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, él es quien acuñó el término de resiliencia. La resiliencia viene, la palabra como tal, viene desde la ingeniería industrial, pero él es quien acuñó el término por primera vez. Boris Cyrulnik es él estuvo, creo que en el campo de refugiados de Auschwitz, es judío, entonces a los 9 años cae en el campo de refugiados, obviamente sus padres mueren, logra escapar, es de los, no sé de qué medios y de qué forma, la verdad, pero logra escapar, tiene muchos libros, y en uno de sus libros, que se llama Los patitos feos, habla sobre la importancia que tiene el docente, los padres de familia o los formadores primarios o los cuidadores primarios, y entran aquí los docentes, que los docentes somos los que les damos recursos a los niños, a los alumnos de la primera infancia para poder desarrollar resiliencia. ¿Por qué menciono esto? Porque esto viene desde el autoconcepto. El autoconcepto, maestros, se forma desde el otro. Es decir, el concepto que tienen, déjenme construir la idea. El autoconcepto que tú tienes, voy a partir de ahí, el autoconcepto que tú tienes se formó de cómo tus cuidadores primarios te vieron los primeros años de vida, del concepto que ellos tenían de ti. Entonces es el autoconcepto que tú te formaste. No nos lo formamos solos. No somos seres independientes. Podemos llegar a ser autónomos, pero jamás independientes. El autoconcepto que yo tengo de manera base me lo dio mi madre en el envoltorio materno. Me lo dieron los primeros 5 años de vida con quien estuvo a mi cargo. Papá, mamá, tíos, cuidador primarios, pero ahí también entramos los docentes. El concepto o la imagen que yo tengo de mi alumno, le estoy contribuyendo a su autoconcepto. De ahí la fuerza, la importancia que tiene nuestra profesión. Y esto no lo estoy diciendo yo ni lo estoy inventando yo. Viene desde autores como Winnicott y viene desde autores como Boris Cyrulnik, neurólogos y psicólogos, ¿no? Entonces, entra una parte muy importante, tengo que conocer cuál es el autoconcepto que tiene mi alumno. Desde ahí van a partir sus intereses, sus motivaciones y su identidad. ¿Qué tengo que hacer para atenderlas? Conocerlas. Y otra que se suma aquí mismo como parte del autoconcepto son las expectativas. Ese efecto que se conoce como efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es lo que yo pienso del otro se produce en el otro. ¿Qué visión tengo de ti? ¿Qué espero de ti? ¿Qué expectativas tengo sobre de ti? El alumno las va a desarrollar. ¿Cuál es la herramienta? Y esto viene fuertísimo en la versión 3.0. Yo creo que es de las cosas que se menciona en todos los principios, en las pautas, en las sugerencias. Va mucho ahorita de la mano la retroalimentación. El momento de la retroalimentación es el momento perfecto para yo poder crear estas dos cosas, expectativas y autoconcepto, a través de la retroalimentación. Es entonces que, ya para ir cerrando y no quitarles más su tiempo, no se los quité, maestros, esto no se los quité, pero que se respeten sus tiempos, más bien, para respetar sus tiempos,
En resumen, la teoría de la autodeterminación tiene 3 necesidades básicas. ¿Por qué hablo de teoría de autodeterminación? Porque es la que sustenta esta parte del apartado que me tocó en este día exponer. Es el sentirse competente. Y ya expliqué, creo que pude dejar en claro cómo lo hago sentir competente. ¿Cómo lo voy a hacer sentir competente? Ay, qué gusto, Daisy. ¿Cómo lo voy a hacer sentir competente a mi alumno? Con experiencias de aprendizaje que sean accesibles, que sean desafiantes y que sean significativas. Cuando participe, que sea aceptado con la emoción que traiga y con la actitud que traiga, que sea acogido en el aula, que pertenezca al aula, ¿no? Es una forma de sentirse competente. Cuando las metas, los objetivos, las actividades están acordes a su nivel. Y para generar que todos los neurotransmisores de los que ya hablé, poder crear autonomía, esa capacidad de elección y cierto control sobre esas consecuencias. Si ustedes se meten a la página del CAS, que todavía están las pautas de la versión 2.2, que siguen igual de valiosas, las sugerencias, ahora llamadas sugerencias, van a encontrar en ese apartado que nos tocó de opciones para atender intereses y identidades, cuando hablamos de optimizar la elección y la autonomía individuales, van a ver todas las recomendaciones que vienen de esto. Que el alumno asuma consecuencias, crear autonomía, no independencia. Nadie es independiente. No me corresponde ni pedirla, ni exigirla, ni que me la pidan, pero sí nos corresponde entregar elementos que le permitan la autonomía. Y todas las indicaciones o sugerencias que me entrega DUA va a permitir esto. Creación de autonomía, es lo que busca, ¿no? Y lo que ya dije anteriormente, un sentido de pertenencia. Si yo no me vinculo con el alumno, el resto del grupo no se va a vincular. ¿Cuántas veces hemos visto alumnos que es que no lo quieren en el salón? Es que en el salón no lo aceptan. Es que el niño no se adapta al salón. Si tengo un alumno que no se adapta, que no lo quiere en el salón, yo me iría a revisar. Aquí, ¿cuántos son maestros de apoyo? ¿Quiénes son maestros de apoyo aquí? Que pertenecen a USAER. Rosy, Daisy, ¿quién más? Ay, perdón. Lucero también, Adriana, bien. Si hay situaciones, yo imagino que deben haber visto situaciones así en el aula. Varias veces, ¿no? Sucede mucho. Si han visto situaciones así, yo mi recomendación sería revisar la relación del docente con ese alumno. Ese alumno al que bulean, ese alumno al que no se adapta, es que así se dice, ¿no? Yo revisaría la relación que tiene con el docente, primeramente. Entonces, el sentido de pertenencia es que se vincule con otros, que se sienta apoyado, cuidado y todo lo que implique una relación saludable. Esto para poder crear la autodeterminación. Y con esto cierro, maestros, el día de hoy. Creo que estuvimos en tiempo y forma. Quedo atenta para cualquier pregunta, sugerencia y observación. Muchas gracias, maestra Hasibe, doctora. Este, vamos a abrir otra de los micrófonos por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, lo hagan directamente con voz. Pueden abrir también sus videos para poderles saludar y poder tomar una captura de pantalla de todos nosotros aquí trabajando. No sé si me puedan apoyar con eso, chicas. Muchas gracias. Gracias, Rosy, a Magda, a Ruth, a Lucero, a María Elena, Valeria. Gracias, Rosy, Daisy, Adriana. Muchas gracias por haberse conectado. No estuvimos todos, pero sí quienes teníamos que estar. No, permítanme ahí, sonrían a la cámara, saluden. Gracias, Alejandra.
Y ya tenemos ahora sí nuestra pantalla, nuestra captura de pantalla, que también la vamos a subir ahí a la evidencia de la actividad del día de hoy. Por ahí leo algunos comentarios para que quede registrado. Dice, como siempre, excelente su aportación, muchas gracias. Dígame, ¿quién me iba a hacer un comentario? Dice, soy docente en formación y es un placer encontrar personas tan comprometidas. Gracias, Alejandra Paredes. Ese es el comentario. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Magda, Adelante. pues creo que ahorita mis neurotransmisores están a todo lo que dan. Yo soy compañera también de Alejandra Paredes, somos docentes en formación de la normal de especialización y quiero decirles algo muy personal que me pasó. Ya preparé mi planeación con lo que es el concepto o el marco teórico DUA y me felicitaron. Y pues esta Ay, felicitación la extiendo a ustedes porque la verdad no lo hubiera podido lograr sin ustedes, pero a fin de cuentas creo que el beneficio va a ser para nuestros alumnos. Estoy muy emocionada, perdón, porque en verdad sí se ha notado un cambio de la última planeación que hice a la de ahorita. Y la verdad, qué bueno que no me equivoqué al tomar todos estos cursos que he tomado con ustedes y estoy muy contenta y agradecida y todo esto, pues ojalá y lo pueda llevar a la práctica con mis alumnos. Muchas dudas, afortunadamente creo yo, la maestra nos dio ahorita muchos autores que podemos consultar y gracias por todo. En verdad, gracias por todo, porque yo también tengo un hijo con discapacidad, Roberto, tiene discapacidad intelectual y creo que todos nos vamos a beneficiar. Y en ese aspecto, muchas gracias. a usted gracias, Magda, por compartirlo. Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas felicidades por el trabajo que están haciendo. Lo importante de los congresos, de actividades como las del día de hoy, no solamente es estar presentes, sino llevarlos a la práctica. Y si hay algún otro, pues de alguna manera ya casi nos va a proporcionar la forma en la que la podemos contactar. Y no se olviden también de que tenemos una herramienta muy importante que es Ludia. Ludia, la inteligencia artificial de DUA, que acaba de, Beth, que es co-creadora de Ludia, acaba de anunciar en LinkedIn y en sus redes sociales que para el mes de agosto, que es cuando se va a presentar a fines de julio la versión 3.0, ellos van a presentar a Ludia 2.0. ¿Quién es Ludia 2.0? Bueno, la inteligencia artificial de DUA, la misma imagen que conocimos nosotros, pero con conocimiento de 3.0. Vamos a tener las directrices y todo lo que conlleva la versión 3.0 en Ludia. Actualmente está manejando la versión 2.0 y por eso hay algunas discrepancias, pero está aprendiendo sobre la versión 2.2 y bueno, lo importante es que vamos a tener esa actualización también. Entonces, pues muchas gracias, maestras. No se olviden que estamos para servirles y muchas gracias. Dice, gracias al maestro Edgar. No, gracias a todos ustedes por haber tenido tolerancia y paciencia en las dificultades que tuvimos en el Congreso. Pues yo me despido de todos ustedes, voy a detener la grabación y le envío un fuerte abrazo a ti, Jacibe, a toda tu familia, a tu hijo. Espero verlos muy pronto